Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verles por este medio. Les envío un caluroso saludo, esperamos que se encuentre bien juntamente con su familia. Bueno, vamos a entrar hoy a la clase, se va a titular Los defectos sacerdotales. Dios de alguna manera habló con Moisés y le dijo que todos aquellos que fueran a ministrar ante su presencia y que fueran llamados para servir en el tabernáculo no tenían que tener defectos. Dios fue muy escrupuloso en esa situación. Entonces ahí en el libro de Levítico capítulo 21, verso 18, nos habla precisamente de eso, cómo es que Dios le dijo a Moisés que ningún hombre, ningún varón de los que quisieran servir en el tabernáculo tendría que tener defecto alguno. Dice el verso 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, se va a acercar al Señor. Fíjense cómo era tan importante para Dios que todos aquellos que fueran a servir dentro de su tabernáculo tenían que estar sin defectos. Y esto hoy día nos habla precisamente, aplicándolo en el lado espiritual, como siempre lo hemos estado viendo, pues nos habla de aquellas deficiencias, carencias, fallas, defectos, desperfectos que hay muchas veces en los siervos, en los cuales pues uno debe de ver precisamente si hay algún defecto de todos estos que vamos a ver precisamente hoy, si hay algún defecto de estos, precisamente para qué, pues para pedir al Señor, porque acuérdense que pues también así como había en este caso ese tipo de situaciones, también en Dios, en Cristo, y ahora hablando espiritualmente podemos de alguna manera superar ese tipo de defectos hablando espiritualmente. Bueno, el primero de ellos entonces encontramos era ciego. ¿Qué significa el ser ciego? Bueno, significa el no tener visión. Y esto nos habla de algo muy importante para la vida de los siervos de Dios. Porque un siervo de Dios que no tiene visión, pues imagínense, es algo terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque debe de tener en primer lugar una visión personal. Dice ahí en el libro de 1 de Timoteo 3:5, nos habla precisamente, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Imagínense, entonces debe de el siervo de Dios, aquel que está ministrando, aquel que va a ministrar, o aquel que ha sido llamado a ministrar, debe de ser consciente de que debe ser un hombre que tenga visión, en primer lugar, una visión personal, una visión para su vida. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿A dónde vas a llevar tu vida? ¿A dónde vas a llevar lo que Dios te ha dado, el talento, la gracia? Pero sobre todo también tu vida en el aspecto humano, en el aspecto a lo mejor también de familia, en el aspecto del hogar, en el aspecto de los tuyos, porque muchos siervos de Dios a veces se olvidan de su familia, se olvidan de su gente y por dedicarse a la obra, y yo he sabido de muchos siervos que se dedicaban a la obra del Señor por completo y dejaban a la familia, la descuidaron y resulta que después los hijos eran drogadictos, unos incluso se suicidaron y cosas terribles que yo he visto y he escuchado de muchos siervos de Dios que desafortunadamente no tuvieron una visión para su propia vida, primero, y para su propia familia, para los suyos, para la gente que está con ellos, porque eso debe de haber una visión. Muchos nada más se abocan a la iglesia y pierden la visión hacia su persona y también obviamente hacia sus hogares, hacia sus familias. Y eso no debe de ser así. La visión debe de ser una visión completa, una visión panorámica, una visión, ¿verdad?, angular en la cual podamos abrir a todos los espacios de nuestra visión, abrirlos a todos los espacios, no nada más a una sola cosa, sino a todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alcance, tener esa visión. Entonces, la primera es que no tienen visión personal. Segunda, obviamente, pues no tienen visión tampoco en el ministerio. Muchos nada más se empiezan a aplicar y pues ya los nombran ahí, o la misma gente dice, bueno, pues ya póngase usted como nuestro líder, como nuestro pastor, nuestro apóstol, etcétera. Y pues la gente los nombra y pues no saben ni qué, ni cómo, ni cuándo, como vimos el caso pasado de Micaía con aquel joven que según era levita. Y bueno, pero todo esto pasa ¿por qué? Porque no hay una visión en el ministro, no hay algo que, un llamado de parte de Dios que diga, bueno, pues Dios me llamó a esto, voy a hacer esto, esta es mi comisión. Quieren hacer todo, son esos hombres orquesta que quieren hacer todo y a la mera hora no hacen nada. Entonces, pero de eso de que nos habla de que les falta visión. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión para tu vida espiritual? Para tu vida espiritual. Es una vida de consagración, una vida de dedicación a Él, una vida de meditación en el Señor. No nada más es de hacer dinero y de hablar de la prosperidad y de hablar de riquezas. Y esas riquezas muchas veces sí es bueno, de las riquezas, todo eso es bueno, pero sobre todo también lo más importante es ver nuestra vida espiritual. ¿A dónde quiero llevar mi vida espiritual? Quiero acabar a lo mejor como un hombre millonario, como un hombre rico, como un hombre que no tenga necesidades, que tenga todos los lujos. O realmente quiero acabar como un siervo de Dios,
que predicando la palabra, ofreciendo su vida al Señor, sirviendo al Señor. ¿Cómo quiero acabar mi vida? ¿Cuál es la visión para mi vida espiritual, para mi ministerio que Dios me ha dado? Eso es algo muy importante que todos aquellos que aspiran al sacerdocio o que están en el sacerdocio deben de tener una visión, en primer lugar personal, segunda ministerial para tu ministerio y tercera una visión para la congregación, para la iglesia. Si es que tú estás al frente de alguna congregación como pastor, como apóstol, como líder, como el que está encargado de alguna congregación, debes tener también una visión para la iglesia, porque fíjense ahí en el libro de Mateo capítulo 15, verso 14, dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que hay muchas personas que son líderes, pero están ciegos, no tienen visión, lo que estamos hablando ahorita. Pues eso no se van a acercar a servirme y a estar en el tabernáculo aquellos que no tengan visión, aquellos que estén ciegos. ¿Por qué? Porque obviamente si están ciegos, ¿cómo van a poder guiar a los demás? ¿Cómo van a poder guiar a todo el pueblo si ellos mismos no tienen visión, una visión personal? Si ellos mismos no tienen una visión para sus vidas, no tienen una visión para su ministerio, ¿cómo van a tener una visión para la gente? Para el pueblo de Dios, pues no, imagínense, muchos piensan, dicen, bueno, que la gente venga, que la gente se salve, que la iglesia se llene, y vamos a comprar otro lugar más grande, y que sean 1,000, 2,000, 5,000, 100,000, 200,000 personas. Pero bueno, ¿y para qué esas personas? ¿Cuál es la visión? Tú debes, como siervo de Dios, debes tener la visión periférica para ver por todos aquellos. ¿Cuál es la visión de cada uno de ellos? Imagínense cuántas ovejas, cuánta gente allí en las iglesias está sin una visión. ¿Por qué? Pues porque pasó a veces ustedes congréguense, diezmen, ofrenden, estén aquí conmigo, llenen la iglesia y ya. Para los pastores y para los apóstoles, la mayoría son números, es gente, nada más es multitud. ¿Verdad? Pues ya tengo 5,000, ya tengo 10,000, ya tengo 15,000, ya tengo 20,000. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la visión que tú tienes para cada una de esas personas? ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado a cada una de esas personas? Porque es tu responsabilidad guiarlos. Es tu responsabilidad dirigirlos a donde Dios quiere dirigir a esa persona, a donde Dios quiere llevar a esa persona, darle la visión que el Señor tiene para esa persona. ¿Pero qué hacen los pastores? Pues hoy no hacen eso, ni los apóstoles, ni nada. Porque ellos se preocupan más que nada por obtener, por sacar ganancias, por vivir más cómodamente, por estar más placenteramente. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque no hay una visión para la iglesia. Y no hay una visión obviamente en lo espiritual, porque pues el pueblo de Dios por eso no se sabe, el pueblo de Dios no sabe dónde está, qué hace, qué va a hacer. Pues no, y simplemente ellos se congregan, están ahí, porque pues el pastor dice, nos vemos aquí tal día, tal hora y punto, ¿no? Y ya les predico, ya les cantamos, ya alabamos, pero ¿cuál es la visión? No se ve una visión espiritual como cómo está el pueblo, a dónde va el pueblo, dónde está el pueblo, qué está haciendo el pueblo. ¿Se acuerdan de aquel caso de Moisés cuando dice que estaba con el Señor allá recibiendo los mandamientos? Y el Señor le dijo, baja, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Moisés no sabía la condición del pueblo, Moisés no sabía cómo estaba el pueblo, si estaba bien, si estaba mal, si estaba buscando a Dios, si estaba ya pervirtiéndose, no sabía. Qué terrible es esto cuando un siervo de Dios se aleja del pueblo. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene visión, no ve cómo está el pueblo. Y dice, bueno, pues sí, pues ahí a ver cómo están, pues ahí a ver cómo le hacen. No, es tu responsabilidad como sacerdote tener visión. Por eso dijo el Señor, no se acercará varón ciego a mi presencia, a mi casa para servirme. Y eso es algo terrible. Aquellos que están ciegos, esos siervos que están ciegos, que no tienen todo eso que acabamos de ver, pues pídanle al Señor, Señor, dame visión, abre mis ojos. Acuérdense que el Señor abrió los ojos de muchos ciegos y de la misma manera puede abrir los ojos de aquellos siervos que no tengan la visión para ese tipo de cuestión, una visión personal, una visión ministerial, una visión para la iglesia y una visión espiritual. Esto es algo muy importante. Dice que no se va a acercar a su presencia un cojo. ¿Qué es un cojo? Un cojo tiene varias características. En primer lugar, no puede caminar correctamente. Son aquellas personas, muchas veces, muchos cojos, son aquellos que caminan de así chueco, ¿no? Que tantito sí, tantito no. Y eso habla de muchos ministros que así están. Tantito se aplican, tantito ya como que aflojan, tantito como que le echan ganas, tantito como que ya no, tantito como que se animan, tantito como que se desaniman, y así están. Hay muchos siervos de Dios así. Cabildeando, hay mucha gente, muchos siervos de Dios que llegan a la iglesia a veces felices, contentos, a veces llegan enojados, a veces llegan tristes, a veces llegan desanimados, y bueno, es una situación terrible. Por eso el Señor dijo a Moisés, no, dile a Aarón que no se van a acercar ninguno de él ni sus hijos, se van a acercar que esté cojo, es decir, que esté tantito, que sea voluble, que sea esas personas que son tantito sí, tantito no, bipolares a muchas de las veces. Qué terrible. Yo he conocido siervos que son bipolares y es algo terrible, ¿no? Porque si verlo en la gente
es algo feo, imagínense ver en un siervo de Dios, es algo más terrible, ¿no? Y no debe de ser así, al contrario, debemos de nuestro caminar bien, firmes y estables, sin nada de que sí, que no, que sí, que triste, que contento, que enojado, que no, adelante. Un siervo de Dios debe tener un carácter templado, que debe estar ya hecho para la obra y para estar animando siempre al pueblo de Dios, estar al frente del pueblo. Bueno, no puede caminar correctamente. Otra característica del cojo, no puede correr. Obviamente, si no puede caminar correctamente, menos va a poder correr. Y acuérdense lo que nos dice Hebreos capítulo 12, verso 1, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto nos habla que nosotros como ministros, como sacerdotes de Dios, tenemos que correr con paciencia, dice la palabra, correr la carrera que tenemos por delante. Es decir, el ministerio, lo que Dios nos ha dado, hay que ejercitarlo, hay que avanzar, hay que correr, pero si no puede, si es cojo, ¿cómo va a poder correr? No puede correr. Entonces se priva de esa carrera, se priva, obviamente, si se priva de la carrera, pues obviamente se priva del premio, de la recompensa que el Señor tiene para los siervos que el Señor ha llamado. Otra cosa que tiene la característica de los cojos es que van siempre a retrasar el avance del pueblo. Un siervo de Dios que está cojo siempre va a hacer que el pueblo no avance. ¿Por qué? Porque obviamente pues él no avanza, pues el pueblo tampoco, porque acuérdense que él va al frente del pueblo. Un siervo de Dios siempre debe ir al frente del pueblo y si en este caso el siervo está cojo, ¿cómo va a poder avanzar? Por eso es que no hay avance, no hay crecimiento, no hay muchas cosas en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo está cojo. Y debemos de ver que ese siervo, así como el Señor sanó a esos cojos, así el Señor sane la vida de ese siervo que a lo mejor ustedes como congregación ven que está cojo, que el Señor lo sane. Es otra cosa también, otra característica del cojo es que se tiene que valer por otros. Ya dice ahí en el libro de Hechos capítulo 3, verso 2, que era llevado un cojo a la puerta de la hermosa allí en el templo. Dice que era llevado, no dice que él llegaba o llegaba caminando despacito, no, dice que lo llevaban y lo ponían ahí para pedir limosna. ¿Eso de qué nos habla? Entonces que un siervo que siempre tiene que estar siendo ayudado por otros, siempre quiere el apoyo, siempre quiere que le den, siempre anda usando esas muletas de la gente, usando a la gente para que pues él proyectarse, para él salir pues avante. Eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque pues, el siervo de Dios no debe de valerse del pueblo para alcanzar sus propósitos, alcanzar sus planes, muchos de ellos planes maquiavélicos, sino que debe de precisamente de caminar por sí mismo y de ayudar a otros a caminar. ¿Cómo ayudar a este siervo a ayudar a otros a caminar o a andar a otros a caminar si él mismo está cojo, si él mismo no puede consigo mismo? Qué terrible está eso, ¿no? Bueno, otro punto ahí que nos habla precisamente es de mutilados. Dice que no se iba a acercar ninguna persona que estuviera mutilada del cuerpo. Y dice ahí en el libro de Corintios, vamos a leer 1 Corintios 12, 27, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo nos habla que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Precisamente nos habla de que nosotros formamos un cuerpo. Y si ese cuerpo está mutilado, le falta un dedo, le falta una mano, un brazo, o le falta un pie, una pierna, está mutilado. Eso es lo que el Señor dijo a Moisés: no se va a acercar ninguno a mi tabernáculo a servirme que esté mutilado. Es decir, esto nos habla de varias cosas. En primer lugar, la palabra mutilar quiere decir incompleto, que le falta algo, que le hace falta algo. Entonces, esto nos habla precisamente que no está en la plenitud, como dice Efesios 4:13, que no está en la plenitud de Cristo. Tenemos que tener la plenitud de Cristo en nosotros, pero si nos hace falta algo, entonces ya no estamos en la plenitud, sino que nos estamos mutilados de alguna parte de nuestro ser espiritual o de nuestro ser que está sirviendo al Señor, estamos mutilados. Y esto nos habla de que nosotros tenemos que tener cuidado si, como siervos de Dios, si en algún momento está mutilada alguna parte de nosotros, tenemos que pedir al Señor: Señor, restabléceme esta parte de mi cuerpo, restabléceme esta parte, Señor, de mi ser espiritual. ¿Para qué? Para no estar cortado, para no estar carente, deficiente de algo, que a lo mejor hablando espiritualmente, en ese tiempo era físicamente, ¿verdad? Que se tenía que revisar de una manera estricta, de una manera escrupulosa a la persona que iba a servir en el tabernáculo, que no le faltara alguna parte de algún miembro de su cuerpo, que si le faltaba el dedo chiquito del pie, no podía servir. Así fuera lo más pequeño, lo más insignificante. Es más, la mitad del dedo chiquito del pie, si le faltaba la mitad nada más, no podía servir. Qué tremendo es esto, porque nos habla precisamente eso de que muchos siervos
están incompletos, les faltan cosas, les hace falta llenarse a lo mejor del Señor, les hace falta alguna parte del cuerpo para estar completos y debemos de buscar al Señor precisamente con ese propósito para estar completos, para que no nos haga falta nada. Otra cosa de que nos habla de la mutilación también se nos habla de que se mutilan, ¿verdad? A través ellos mismos. Hay muchos siervos de Dios que solitos se apartan de los ministerios, de las demás iglesias, de demás congregaciones, de los demás ministros, se apartan y se cortan, ¿verdad? Completamente. Ahí es donde mutilan el cuerpo, porque en vez de estar adheridos al cuerpo, ellos se apartan. No, yo mejor me voy por mi lado, yo mejor me voy solo, yo mejor me voy por aquí, porque realmente no quiero estar con nadie. O los ministerios también grandes, muchas veces yo he visto de ministerios grandes que dicen, no, yo no convivimos con estos otros ministerios porque esos están mal, o no convivimos con aquellos hermanos porque están mal, o este movimiento porque está mal, o estas denominaciones porque están mal. ¿Qué están haciendo entonces los siervos de Dios hoy día? Mutilando el cuerpo de Cristo. Porque la palabra no nos dice, por ejemplo, cuando Pablo habla de los ministerios, cuando dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Y quién es Pablo? Somos servidores de Cristo. Pero recuérdense que ya estaban ahí ellos queriendo mutilar, ¿no? Dicen, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pablo. Pablo dijo, no, aquí no es para mutilarnos, no es para separarnos, es para unirnos, porque tanto Pedro como Apolos como yo, dijo Pablo, somos siervos de Cristo y tenemos que estar unidos. Pero muchas veces se mutilan ellos solos porque no les gusta convivir, porque no les gusta confraternizar y se desfragmentan. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque se mutilan del cuerpo de Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 2, guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, ¿quiénes son mutiladores del cuerpo? Aún los mismos ministros, aún los mismos apóstoles, aún los mismos ministerios grandes son los que están mutilando al cuerpo, no queriéndose unir todos al cuerpo de Cristo. Hace muchos años yo hablaba con algunos apóstoles y dijeron, ¿y por qué esa rivalidad? ¿Por qué ese pleito? ¿Por qué esa separación entre unos y otros? Que yo soy de fulano, que yo pertenezco a ese ministerio, que yo pertenezco a este otro, que mi ministerio está mejor que el tuyo, y mi ministerio es más grande, y mi ministerio tiene más iglesias. ¿Por qué esa situación? Eso es mutilar el cuerpo de Cristo. Todos somos un miembro en Cristo y debemos ser un miembro en Cristo. Porque yo les decía a los apóstoles, bueno, ¿por qué esa división? ¿Por qué ese pleito? Porque incluso ya estaba pleito entre ellos, ¿no? Se lanzaban indirectas o decían, no vayan a ese ministerio, o ese ministerio está mal. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque no debemos, dice aquí, guardados de los perros, fíjense, de los mutiladores del cuerpo. Hay gente, mismos ministros, que mutilan al cuerpo separando a los demás. No, al contrario, hay que confraternizar, hay que unirnos, hay que buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, no de fragmentar la unidad. Qué tremendo es esto. Pero bueno, otra cosa también, hay muchos siervos de Dios y mucha gente en el ministerio que les gusta mutilar el cuerpo. ¿Cómo es esto? Que les gusta sacar a la gente. Hay mucha gente que pues la sacan o la corren porque pues es gente que no les grata, es gente que no les agrada, es gente que no aporta a lo mejor, es gente que dice, bueno, esta persona pues es pobre, no tiene dinero, ¿para qué lo tenemos aquí? Nada más nos está dando problemas, vamos mejor a sacarlo, ¿no? Y ya que se vaya, que busque mejor otra iglesia y mutilan el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta gente incluso por causa de que no le cae bien al pastor o no le cae bien a algún líder, lo sacan de la iglesia y dicen, no, no me cae bien, fuera, ¿no? Eso es mutilar el cuerpo de Cristo y nosotros no debemos hacer eso, al contrario, debemos integrar. Ciertamente hay mucha gente que pues dice, bueno, pues está mal o me cae mal o lo que sea, pero tenemos que superar eso. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por el amor a Cristo y por el amor al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Bueno, otro punto que nos habla ahí precisamente el versículo 18, dice que no debería estar deforme. Y eso nos habla de algo muy importante. Deforme es tener de más, es algo deformado, como aquellos que tienen 6 dedos en las manos o en los pies, o tienen doble brazo, le quiere ser de otro brazo, le quiere ser otra pierna, o que tienen 2 cabezas, o cosas así, ¿no? Ese tipo de personas que tienen de más. Nos habla precisamente eso, deforme o sobrado, dice alguna versión. Eso de que nos habla de que hay muchos siervos de Dios que se extralimitan. Es decir, que se van más allá, se creen tener más que los demás, creen ser más que los demás, se sienten superiores. Es decir, que ellos se sienten los máximos, se sienten más porque a lo mejor tienen mucha gente, muchos miembros, o tienen mucho dinero, muchas posibilidades. Piensan que a lo mejor esos siervos que son pequeños, que a lo mejor tienen unas cuantas ovejas, una iglesia pequeña, dicen, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo soy más que de esas personas porque esos de hecho hasta ni valen, ¿verdad? No, hermanos, no, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, como dice el apóstol Pablo,
porque tenemos que nosotros llegar al punto, hermanos, de la unidad, pero en Cristo, y dejar esa deformidad de querernos sentir más o de estar sobrados, de extralimitarnos. No debe de ser así. Todos tenemos que pensar, decir con cordura. Romanos capítulo 12, verso 3 dice así: digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice? Que piense de sí con cordura. No soy más que nadie, no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Todos somos iguales en Cristo, y aquí no vale más el que tenga más gente, no vale más el que tenga la iglesia más grande, no vale más el que tenga más conocimiento. No, todos valemos lo mismo en Cristo Jesús, porque Cristo pagó el mismo precio por todos en la cruz del Calvario. Entonces no hay que extralimitarse, porque eso nos habla de la deformidad. Otra cosa que nos habla de deformidad es que quieren hacer más, siempre quieren hacer más, sobresalir a los demás y tener nuevas ideas, innovar, nuevas doctrinas, nuevos conceptos, incluso hasta shows, espectáculos, para que la gente diga: oh, mira, ahí está bien la iglesia, porque mira, hacen esto, hacen el otro, no como acá donde vamos, que es aburrido, que nada más están ahí. Y tratan de hacer algo, ¿verdad? Extralimitarse en esos aspectos. ¿Para qué? Para llamar la atención, para hacer más adeptos, para que la gente esté contenta, para que la gente diga: mira, yo voy a una iglesia donde se hace esto, se hace el otro, se hace acá. ¿En tu iglesia hacen eso? No, pues no. No, pues entonces está mal. Eso es algo terrible, ¿no? Porque esa es deformidad. No es precisamente que estén avanzando, creciendo, no. Es deformidad, es deformar las cosas de Dios, deformar lo que Dios está... lo que Dios ya estableció en su palabra, porque tenemos la palabra, como dice la palabra profética, más segura. Entonces no podemos desviarnos de ella. Dios siempre le dijo a Moisés: pon límites al pueblo. Ahí en Éxodo 19:12 le dice: pon límites al pueblo. Es decir, que tenemos que tener límites, porque si no, imagínense, mañana vamos a estar haciendo ahí shows ahí de gente encuerada o cosas ahí terribles. No, Dios nos libre. Hay que tener cuidado de todo eso, no extralimitarnos, no ir más allá, porque eso ya es deformidad, es deformar el cuerpo de Cristo, deformar la iglesia, es deformarla, y eso es algo terrible. Otro punto que nos habla de deformidad también, dice Filipenses capítulo 2, verso 7, dice: y tomando forma de siervo. Eso nos habla de ¿qué? De que nosotros tenemos que tomar forma de ¿qué? No de forma, sino forma de siervos. Tenemos que tomar esa forma de siervo. ¿Cómo es tomar una forma de siervo? Pues tomar una forma en humildad, en mansedumbre, en templanza, en sabiduría. Ese es formar una forma de siervo. Ese es formarse como siervo, no deformarse. Porque la mayoría de lo que está sucediendo hoy es que muchos siervos de Dios se están deformando, más que formarse como siervos se están deformando. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos formados, no deformados. Y otros tienen otras formas, otras figuras que nada tienen que ver con las cosas del Señor, con el ministerio. Por eso tengamos cuidado, mis queridos siervos, de no estar deformes, de no deformarnos, sino antes bien formarnos como unos verdaderos siervos de Cristo. Otro punto también es el que dice que no tenga la mano ni el pie quebrado. Así dijo el Señor. No se acercará el que tenga la mano o el pie quebrado. ¿Eso de qué nos habla? Bueno, la mano nos habla de hacer, de crear, de formar, de trabajar. Eso nos hablan las manos, ¿verdad? Es con lo que hacemos, con lo que creamos, con lo que formamos, con lo que trabajamos. Eso son las manos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que no tenía que tener, ¿verdad?, de alguna manera rota la mano, quebrada la mano. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que si un siervo de Dios tiene quebrada la mano, o aquel que quiera aspirar a servir al Señor tiene quebrar la mano, es aquel que no tiene la actitud de servir al Señor, aquel que no tiene ese deseo de servir al Señor. Muchas veces a muchos se les pone, pues, ¿por qué? Pues es mi familiar, o porque me cae bien, o porque da buenos diezmos, o porque tiene buenas entradas, o porque es el más... que tiene más dinero en la iglesia, lo voy a poner en esto, pero pues no tiene ninguna actitud. Hay muchos que están sirviendo en la iglesia sin deseo de servir, sin ganas de servir, y esto nos habla precisamente que nosotros tenemos que, como siervos de Dios, ¿verdad?, aquellos que se acercan al tabernáculo para servir, tienen que tener la actitud, el deseo, las ganas de servir al Señor, que se les vea en ellos esas ganas, esa actitud, no nada más que digan, pues sí lo hago, ¿no? Porque, pues, ¿por qué lo haces? Pues porque me puso el pastor, ¿no? O porque me escogió la hermana o el hermano y ya me pusieron en la lista. No. Tenemos que tener las manos bien puestas, sin estar quebradas, para servir al Señor, para meter las manos a trabajar, a veces hasta ensuciarse, ¿verdad? Porque
tenemos que meter las manos para lavar a lo mejor los baños, a lo mejor para limpiar la calle, a lo mejor para limpiar ahí cosas, y a veces vamos a ensuciar las manos hablando físicamente, literalmente, pero eso no tiene nada que ver, al contrario, todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y con todo corazón, no tener las manos quebradas. Otra cosa de las manos quebradas nos habla que no son dadores. Acuérdense que con las manos se da, con las manos se comparte, con las manos se transmite, ¿verdad? Entonces, cuando alguien pide quebrada la mano, es que no es un dador, tiene que ser un dador. Todos aquellos que están sirviendo al Señor y que estén en la obra del Señor trabajando, tienen que ser dadores, tienen que siempre dar su ofrenda, su diezmo, lo que el Señor demanda, lo que el Señor pide, ustedes tienen que darlo. No tanto para el pastor, no tanto para que si se hace rico o no se hace rico, no, es para el Señor. Y esto nos habla precisamente, como dijo el apóstol allí en Hechos capítulo 20, 35, porque más bienaventurado es dar que recibir, porque la mayoría quiere para acá, pero no quiere para allá. Y eso es lo que nos habla, tenemos que sacar, tenemos que dar, tenemos que transmitir, tenemos que aportar para la obra del Señor, para el ministerio, tenemos que aportar, tenemos que dar, porque entre más demos, más vamos a recibir. Eso es algo que muchas veces mucha gente no entiende, que nosotros cuando damos, recibimos de parte de Dios, pero si llegamos a un punto de no dar, pues no vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque es como una tubería trunca, como una tubería tapada, que no puede fluir la bendición. Así como viene, así tiene que irse, tiene que salir para ser bendecido y para bendecir a otros. Eso nos habla de tener las manos, por eso no quebradas, sino unas manos sanas, unas manos dispuestas para servir al Señor, para dar y para meter las manos en la obra de Dios. Y hablando acerca del pie que dice no tendrá un pie quebrado también, o no tendrá pies quebrados, nos habla el pie de lo que habla Efesios capítulo 6, verso 5, dice que calzados los pies calzados los pies con el apresto del Evangelio, ¿verdad? ¿De qué nos habla esto del Evangelio? Hay muchos que tienen un evangelio quebrado. No que el evangelio esté quebrado, sino que ellos predican un evangelio quebrado, un evangelio de no avance, un evangelio donde está todo roto, donde está quebrado, donde no hay precisamente un progreso, una prosperidad, porque el avance representa eso, avance, prosperidad, progreso. No hay una prosperidad en su vida, obviamente pues tampoco en el pueblo, es siempre siempre va a haber necesidades, va a haber pobreza, va a haber carencia, va a haber miseria, no. Tampoco Dios quiere que nos vayamos al extremo de ser multimillonarios y tener dinero para ponernos soberbios y para perdernos en el dinero, no, sino que tampoco quiere que nos vayamos a lo más bajo, que decimos no tengo nada, no tengo ni para comer y no sé qué voy a hacer y no tengo para darle a mis hijos. No. Son dos extremos totalmente diferentes y Dios no quiere extremos, Dios quiere algo medio, que Dios nos provea, que Dios nos bendiga, que vivamos bien, ¿verdad? Pero tampoco con excesos, ni tampoco deficientes de todas las cosas. Al contrario, eso nos habla del pie quebrado, que no es un evangelio quebrado, sino un evangelio bien firme, bien soldado, bien puesto para predicar un evangelio totalmente bien, para que la gente vea un evangelio poderoso, un evangelio glorioso. Otra cosa que nos habla del pie quebrado es que obviamente si tiene el pie quebrado, pues no puede llevar cargas, no puede cargar nada. Si no puede cargar consigo mismo, ¿cómo va a poder cargar con la iglesia o con el pueblo de Dios? Pues no. Entonces, eso nos habla también precisamente del pie quebrado, que no puede avanzar, no puede cargar, no puede llevar la carga de sí mismo, ni de su familia, ni de la gente que le rodea. Obviamente, mucho menos va a poder llevar la carga del pueblo de la iglesia. Resumiendo todo esto que hemos visto en esta clase, el siervo no debe estar ciego, no debe estar cojo, no debe estar mutilado, no debe estar deforme y no debe estar con el mano y con los pies quebrados, sino debe estar al 100 para la gloria de Dios. Y si no lo estás, pues pídele al Señor, porque acuérdate que el Señor sana, el Señor reivindica, el Señor restablece, el Señor te puede dar. Si no tienes una mano, Dios te puede dar una mano nueva. Si no tienes un pie, Dios te puede dar un pie nuevo sin problema, porque pues ¿quién hizo todo eso? Pues el Señor, y el Señor lo puede dar. Así es de que acércate al Señor, pídele al Señor que el Señor sane esas cosas o te restablezca lo que a lo mejor te hace falta, y en el nombre de Jesús vas a ser un siervo poderoso para la gloria de su nombre. Bueno, pues aquí van a aparecer ya nuestras redes sociales. No se olviden de estarnos escribiendo por el WhatsApp. Ahí vamos a también estar contestando sus WhatsApp. También por el Facebook. Ahí escríbanos también por el Twitter. Ahí también tenemos el Twitter, el Instagram. Pues ahí tenemos esas redes sociales para que ustedes nos escriban, nos saluden, nos manden una bendición. Hagan ahí algo, hermanos, para que también nosotros nos motivemos cada día también a pues hacer estas clases, que no crea, se invierte también tiempo, se invierte en fuerza, se invierte en muchas cosas,
pero lo hacemos con gozo. Yo en lo personal lo hago con gozo, con alegría, porque quiero que el pueblo de Dios, el cual presido, pues sea un pueblo preparado, sea un pueblo que realmente esté al 100 para la gloria del Señor. Y bueno, también suscríbase aquí, abajo hay una parte donde dice suscribirse, suscríbanse y denle una campanita también que está aquí en la parte de abajo del video. Hay una campanita ahí, también denle a la campanita para que se notifique cuando subamos un video, automáticamente se les notifique en el momento que se va a subir el video. Y pues también denle like, no se olvide de darle like porque pues esos likes también nos favorecen a nosotros hablando pues aquí en el YouTube, ¿verdad? Para que nuestros videos pues sigan pues corriendo, sigan siendo publicados, sigan siendo publicitados, ¿verdad? Y que cada día lleguen más estos videos al cuerpo de Cristo. Y bueno, pues adelante, escuela ministerial. Acuérdense que estamos en esta escuela ministerial preparando siervos y siervas que sean gloriosos y que el día de mañana sean poderosos para con el Señor. Así de que pues sin más que decir, mis amados, les envío un caluroso abrazo y un saludo en el nombre de Jesús. Esfuércense, échenle ganas y seguimos adelante. Bendiciones a todos.